perdón, el Puerto del Carmen. Se trata de un bloque de Puerto del Carmen, de Lanzarote. Se trata de efectivamente, de un S que puede ser alquilado por inmigrantes recién llegados y que poco después lo abandonan para trasladarse a otros domicilios. No existen registros homologados en esto. Conocieron a Hassan en estos apartamentos, coincidieron Hassan el Husky y Atalab. El informe ya lo tenemos. Se trata de que conteste usted a las contradicciones que le están planteando, no que nos lea el informe. Ya lo tenemos por delante y lo conocemos. De todas formas, dentro de este mismo punto, precisamente iba a preguntar en relación al papel suelto con el nombre. ¿No es más cierto que en el mismo informe en que indicaron que el pasaporte no había aparecido en casa de Abdelkader Hakimi, al mismo tiempo se indicaba que tampoco este papel había aparecido en el registro efectuado en casa de Mustafa Al-Unani? Afirmativamente, sí. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué peso específico tiene la ausencia de este dato sobre las conclusiones que obtienen? No, si en las conclusiones que se establecen sobre Hassan el Husky, lo fundamental o el hecho, los datos que más se han tenido en cuenta no han sido estos, sino las declaraciones aportadas y luego el total de las declaraciones, así como también se ha tenido muy en cuenta las contradicciones a las que entra Hassan el Husky, tanto en su declaración ante el Juzgado Central de Instrucción 5 como ante el 6, puesto que también constan en el informe, puesto que ante el 5 afirma que en marzo de 2004 estaría en Francia, y ante el 6 niega esta presencia. Entonces, a esos efectos que supuestamente habían intervenido y que posteriormente se ha comprobado que no se les dio mayor importancia. Y por último, y por terminar, dado que creo deducir, sin mucho esfuerzo, que basan la mayor parte de las conclusiones, o que el mayor peso específico radica en las declaraciones prestadas en su día ante autoridades policiales por Attila Turk, esencialmente, quería preguntarle si tuvieron en cuenta que esas declaraciones se prestaron de forma masiva, es decir, hasta 12 declaraciones en 2 días y sin presencia de abogado en ninguna de ellas. Esa última parte no procede a analizarla los peritos, será valorada por el tribunal. Es únicamente si valoraron esas circunstancias. Sí, la pregunta habrá que entenderla como si son las declaraciones de Attila Turk la base de sus conclusiones. Básicamente sí. Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, la defensa de Josep Belaj. Con su venia. Miren, vamos a ver. Me voy a referir, lo digo para que lo tengan localizado, al folio 61.609, parte 3, informe general, análisis, comisiones rogatorias. Esto está en el tomo 163, concretamente a la página 36. Página 36 de su informe. Y además coge el hilo de una pregunta que le ha hecho una de las acusaciones. Mire, ¿ustedes cómo concluyen que la Plaza Duques es el domicilio de Josep Belaj? Bueno, nosotros no lo concluimos, eso lo concluyen la policía belga. Lo concluye la policía belga. Por supuesto. Miren, creo que también entonces usted ha mencionado que aparte en el domicilio vivían otras personas, concretamente Mustafa Al-Unani, ¿eso es así? ¿Les consta igualmente, según la documentación o según la policía belga, que ese también fuese el domicilio de Mustafa Al-Unani? No lo puedo asegurar, pero creo recordar que sí. De hecho, el 19 de marzo del 2004 se detiene a Mustafa Al-Unani en compañía de Josep Belaj en esa casa. ¿Ese dato le suena? Sí, así es, creo. Bien. Mire, ¿sabe usted? Dice usted que la policía belga les informa que ese es el domicilio de mi patrocinado. ¿Sabe usted, a fecha 19 de marzo del 2004, que es cuando le detienen, cuánto tiempo lleva viviendo allí? Lo desconozco. No lo sé. ¿Le suena que pudieran ser 16 días? Es que no lo sé, no se lo puedo decir. No me lo puede decir. Mire, a la hora de usted trasladar ese dato
de la policía belga a su informe, ¿tuvieron ustedes en cuenta o pudieron acceder a una documentación de la compañía de viaje Virgin, que de hecho obra tomo 141, folios 52.048 y 49, en el que se dice que mi patrocinado llegó a Bélgica el 3 de marzo del 2004? Sí, tengo conocimiento de ese dato, pero vamos, en este momento, cuando se hizo el informe, no se tenía constancia de ese dato. ¿No tenía usted constancia de ese dato? Creo que no. De hecho, Bien. creo que eso lo hizo directamente el juez. O sea, ustedes toman el dato de que es el domicilio de mi patrocinado por lo que le dice la policía belga. Mire, a la hora de trasladarlo a su informe, ¿tuvieron ustedes en cuenta las declaraciones que hizo en el procedimiento belga, que obran al tomo 212-82-377, folio? Las declaraciones del propietario de esa casa, un tal Yabuy. Sí. De hecho, yo creo que para adjudicar una de las tarjetas, como que el usuario era Mimon Belhach, creo que se basa en que el propietario del inmueble afirma que es Mimon quien alquiló el piso y quien facilitó un teléfono. Luego iremos con las tarjetas, pero yo le pregunto ahora si a usted no le suena que en esas declaraciones también el señor Yabuy, cuando le exhibió la policía belga las fotos de mi patrocinado, no dijo que no le había visto nunca. Eso no lo recuerdo, no se lo puedo. ¿Usted no recuerda haber leído ese dato? El dato de que el propietario del inmueble dijo que no había visto nunca por esa casa a mi patrocinado, por la Plaza Duques. No lo recuerdo. Bien. Consta igualmente, mismo tomo 212, folio 82379. Fíjese, el propietario de la vivienda dice que a mi mum le visitaban otros hermanos suyos, aparte de Yusef. ¿Sabe usted qué hermanos eran? Pues ahora mismo no lo recuerdo. ¿No lo recuerda? No. Al folio 82-378 habla también el mismo propietario de que una mujer ocupó ese apartamento 1 o 2 meses. ¿Tuvieron también ustedes en cuenta ese dato para afirmar que ese era, según le dice la policía belga, que era el domicilio de Yusef? Pues mire, no lo sé, además... No lo sabe. Mire, si me permite, creo que en el documento de conclusiones, que se hizo bastante después que esto, los compañeros que lo hicieron de alguna forma reflejaron esa situación en relación con Josep Belhach. En el de conclusiones finales. Perdone que le interrumpa, ¿le suena que en ese informe de conclusiones finales se dijo o se dijera que ese no era el domicilio habitual de Josep Belhach, sino que podía residir allí de forma esporádica? ¿Le suena esa conclusión? En conclusiones creo que lo que se llega a la conclusión de que no había la convicción de que efectivamente ni fuera el domicilio ni alguno, o sea, decir, en relación tampoco pudiera determinarse con exactitud de que efectivamente los teléfonos que se le atribuían a Buduyana pudieran ser lo de él. Creo que eso está en el documento de conclusiones finales, si no recuerdo mal. Bien, ahora me referiré a lo de los teléfonos. Por último, y al hilo de lo del domicilio. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de analizar una diligencia, obra tomo 206, folio 80.640, en el que figura que en esa investigación belga el domicilio de Yusef es Hertogin van Pravenplat 4? Además, figura concretamente esa dirección. ¿Ustedes saben algo de este domicilio? No. No lo saben, bien. Mire, tengo aquí un segundo punto referido igualmente a esa misma página 36 de su informe. Ustedes dicen ahí una frase: los efectos intervenidos de relevancia para las investigaciones. Parece deducirse, corríjame si me equivoco en mi conclusión, de que para ustedes lo único que tenía importancia de lo que apareció en esa vivienda de la Plaza Duques era el tema de las tarjetas y los teléfonos. No, bueno, a lo mejor la frase está
está mal expresada, pero vamos, lo que quiere decir es que de entre todos los efectos se procede al estudio de todas maneras. Ustedes se cuenta que esto era también unos avances que nos iba mandando la policía belga, puesto que el total de los efectos del análisis o del inventario de los efectos intervenidos en este domicilio nos llegó muy a posteriori. Entonces, a lo mejor está mal expresada la frase y quiere decir que de entre todos los efectos pues se procede al estudio de lo que es los teléfonos y las tarjetas. Ya. Mire, si yo le pregunto ahora, después de esa análisis a posteriori, que aparte, bueno, luego me referiría al tema de los teléfonos, pero que aparte de lo de los teléfonos, ¿usted recuerda si en esa vivienda que ustedes califican en su informe como domicilio de mi cliente apareció ropa de él? Ya, señor Letrado, una precisión. Este perito interviene también en el informe de conclusiones finales, informe que vamos a tener como perito. Pues su número sí, no es usted perdón, me he confundido, no la 79, no 129. Entonces, no, siga, señor Letrado. Bien, con su venia, señor. ¿Quién es? Le vuelvo a repetir la pregunta y se la generalizo un poquito más. Si aparte del tema de los teléfonos, en ese domicilio a usted le consta que apareciera enseres, propiedades, ropa, algo más que los teléfonos, propiedad de mi defendido, de Josep Belach. Yo no lo recuerdo ahora mismo. No lo recuerdo. No lo sé. Usted sabe la diligencia de efectos recogidos en esa casa, que obra el tomo 214, folio 83578. Bueno, es que aquí mencionan ordenadores, documentación, más documentación. Cierto es que no se describe qué tipo de documentación es, pero si me dice que usted a posteriori analizó todo eso, ¿recuerda si algún documento de estos, uno de los ordenadores pudiera contener material que se refiriera a mi defendido, que fuera propiedad de mi defendido? Bueno, he de decir que el material informático todavía no nos ha llegado. A nosotros nos llegó en una fotocopias de los documentos que se encontraron en ese domicilio. También obran en el sumario. Pero yo no recuerdo exactamente si a uno de los documentos, no recuerdo aquellos documentos, no puedo explicarlo, no puedo decirlo. Mire, me voy a referir ahora concretamente por ese análisis que hacen ustedes en las páginas posteriores a la 36, la 37, la 38, concretamente al tema ese de los teléfonos. Mire a ver si mi conclusión es errónea. Ahí aparecen, en esa casa aparecen dos terminales, es decir, lo que en las diligencias de la investigación belga se llaman GSMs. ¿Es eso correcto? Afirmativo, dos. Dos terminales y dos tarjetas SIM aparte. Bueno, aparecen dos terminales, cada uno de ellos, o sea, en total 4 tarjetas SIM y 2 terminales GSM, sí. Bien. ¿Recuerda usted en qué habitación o en qué dependencia de esa casa se encontraron? Pues no, si no viene en el informe yo ahora mismo no puedo recordarlo. Y más concretamente, ¿recuerda usted si en algún punto de la comisión belga o de las diligencias de investigación belgas se decía que alguno de esos terminales o de esas tarjetas apareció en una dependencia que adjudicaban a Josep Belach? Pues ahora mismo, si no consta en mi informe, yo no lo recuerdo. Mire, se lo pregunto porque hay una diligencia de efecto referida solo a tomo 207, folios 80.955 y siguientes, que yo creo que es una diligencia que elabora la policía o las autoridades belgas, y ahí sí que se refleja, cuando hablan de la Plaza Duque, se refleja que es la residencia o el domicilio de Mimoun, el hermano de mi patrocinado, Mimoun Belach, y sí que se refleja que cuando encuentran una cosa, por ejemplo, en la habitación de Mustafa Lounani, ponen que es la habitación de Mustafa Lounani. Le vuelvo a repetir si le consta, creo que ya me ha contestado, pero vamos, si le consta que algo de lo que se encontró en esa casa, la policía belga en algún sitio refleje que se encuentra en una habitación o dependencia de Josep Belach. Le vuelvo a repetir que es que yo ahora mismo no, si no consta en mi informe, yo ahora mismo no me acuerdo si especifican en qué lugar habían encontrado o el GSM o las tarjetas.
Mire, dice usted que aparecieron 2 terminales y 2 tarjetas SIM aparte. ¿Está usted segura que no aparecieron más teléfonos en esa casa? Aparte de estos 4 que aparecen en su informe. Creo recordar que apareció uno de Mustafa Lunani, pero no lo puedo asegurar. No, creo recordarlo, no, pero no estoy segura, vamos, no lo sé. ¿No serían 3 de Mustafa Lunani? Puede ser, no. Un Bosch, un Nokia. Sí, puede ser. Y otro Nokia. 3. De la misma manera que ustedes en su informe reflejan todo el análisis de los 2 terminales y las 2 tarjetas, ¿estudiaron ustedes o tuvieron acceso a la información belga del análisis de los 3 terminales de Mustafa Lunani? Sí, por supuesto, y también consta en la comisión rogatoria belga, también consta, porque remitieron absolutamente todos, tanto los teléfonos como las tarjetas, todos los teléfonos que estaban memorizados. Consta en la comisión rogatoria belga. Bueno, a lo mejor yo esa parte no... Bien, señor Ricardo, no se trata de polemice. Usted está para preguntar, obtener determinadas respuestas y luego manifestar al tribunal por vía de informe sus conclusiones. Tiene usted razón, señoría. Mire, uno de los 2 terminales, ahora me he referido a los 2 terminales y a las 2 tarjetas. Uno de los 2 terminales reflejan ustedes que es un Samsung, un GSM Samsung. Sí, sí. ¿A quién le atribuyen ustedes este teléfono? Creo que a Mimón. A Mimón. ¿Y en qué se basan para atribuírselo a él? El teléfono, el terminal. Pues uno de los, según consta, la tarjeta de teléfono, una de ellas que acaba en 21, que sería la que habría facilitado Mimón Belhach para el alquiler del domicilio, se activó en ese GSM. Bien, el otro teléfono era un Nokia 6310. Sí, afirmativo. De hecho, es de esos 2 teléfonos que ustedes analizan, es el único que tiene la tarjeta metida dentro, ¿verdad? No, el Samsung tiene una tarjeta también dentro, que no se sabe el número de llamada de la tarjeta. Los 2 teléfonos, los 2 terminales tienen tarjeta, y el GSM Nokia sí tiene una tarjeta que acaba en 25. Ese es el número de teléfono que reconoce Josep Belhach en sus declaraciones, el 631-2725, ¿verdad? Sí, afirmativo, sí, sí. Bien, las 2 tarjetas SIM, concretamente, bueno, una ya nos ha hablado de ella, la 5917621 y la 485731886, ¿esas tarjetas de quién eran o de quién son? ¿O a quién le consta a usted que pertenecieran? Bien, eso es información de la comisión rogatoria, no tiene nada que ver con el análisis que hacen los aquí comparecidos. Señoría, bueno, me referiré solo a una, porque efectivamente no sé qué refiere, no es que se refiera a una, es que no es una cosa que hagan ellos, es una cosa que le viene dada como expresan en su informe. Por lo tanto, mire, cuestione las bases, pero no la información ya sabemos que es la comisión rogatoria, por ahí hemos empezado. Bien, pues vamos a ver, me voy a referir a la 17621, el número de teléfono. Ustedes hacen constar, página 39 de su informe, tomo 163, que esa tarjeta se activa en 5 terminales distintos. Sí. Mire, ustedes identifican uno de esos 5 terminales distintos. Ya ustedes aquí relacionan números de email, que es el número identificador del terminal, ¿no? ¿Es eso correcto? Eso es... Sí, afirmativo, sí. Bien. Ustedes identifican 2 de esos emails. Uno dicen que pertenecía a Bouchard y el otro es precisamente el email que pertenece al Samsung 500. Yo le pregunto si ustedes, de los otros 3 que no identifican,
¿Le consta a usted que hay alguna investigación o algún estudio comparativo en la Comisión Rogatoria belga para sacar alguna conclusión? ¿O ustedes no hacen ninguna referencia porque no la tienen? No, esta es la información que nos aportan la policía belga, y entonces nosotros integramos su información con la nuestra. De ahí añadimos que, por ejemplo, el email ese es el que habitualmente utilizará Bouchard. Bien. Mire, le voy a hacer alguna pregunta porque ustedes lo aclaran, pero me surge una duda al respecto de eso. Se refiere concretamente, en ese mismo folio, en el 39, cuando hablan ustedes del email, del teléfono y demás, que tenía instalada la tarjeta número 6, ponen ustedes una nota, concretamente la nota 31, en el que ustedes dan una explicación a por qué hay veces que ese número de email difiere en su última cifra. Sí, bueno, esto se lo podría explicar mejor una persona entendida en teléfonos. Esta explicación que damos nosotros es porque el 0, ahí viene bien, muchas veces... En eso está ahí. ¿Cuál es la pregunta, señor letrado? La pregunta es si ustedes esa nota, es decir, la nota 31, para dar esa explicación, tienen en cuenta información que dan las compañías de teléfonos españolas o las belgas, porque no me queda claro. Esto es de la española. Nosotros, al ver que hay a veces un email aparece con al final una barrita y otro número, pues entonces se da esta explicación, porque a veces el 0 facilitan siempre el 0, pero no es identificativo. Eso es lo que explica que algunas veces aparezca el final del número, por ejemplo, un 500, y en otras diligencias aparezca 505. Eso es lo que explicaría ese cambio de número. Pero vamos, en cualquier caso, ustedes ese cambio de número no lo han consultado con las compañías de teléfonos belgas. No, en relación con la anotación que nosotros ponemos, no está en relación con lo de las compañías belgas, sino con las españolas, y que nos lo hemos encontrado a la hora de hacer los análisis de teléfono, que en algunas ocasiones las propias compañías colocan el 0 y otras veces efectivamente colocan un número con terminal, y que de alguna manera nosotros venimos identificándolos como tal. Es decir, como teniendo sin valor el último número. Bien, miren, voy a la página 40 de su informe. Miren, una frase, una conclusión que sacan ustedes al final del primer párrafo. A tenor de lo observado, el usuario de ambas tarjetas no puede ser otro que Mimoun Belhaj. ¿A qué dos tarjetas se están refiriendo? ¿Se están refiriendo ustedes a las que yo ya he mencionado? Es decir, a la que acababa en 7621 y 1886, esas dos tarjetas. No. ¿No? Nos estamos refiriendo a la 621 y a la que estaba dentro del GSM Samsung, que no se sabe el número de llamada. Vale. Miren, en la siguiente página, en la 41, me voy a referir ahora a esa tarjeta, la 1886. Ponen ustedes como referencia que esa tarjeta, que al respecto del móvil GSM del Samsung de color gris, fue encontrado en el dormitorio de la vivienda objeto del registro. ¿Hacen ustedes esa salvedad? Sí, afirmativo, sí. Bien, ¿saben ustedes si ese era el dormitorio de Mustafa Lounani? ¿Era el dormitorio de Mimoun Belhaj? Le vuelvo a repetir que yo aquí aporto los datos que me dan la policía belga. Yo no sé si si ellos, por gestiones posteriores o por los efectos que encontraron, ese era el dormitorio de uno o de otro. Y de hecho figura encontrado en el domicilio de la vivienda objeto del registro, en el dormitorio, pero no se lo atribuye a ninguna persona ese dormitorio. Por lo tanto, me refiero ahora a una conclusión que sacan ustedes en la página 44, folio 61.617, tomo 200, bueno, que la diligencia está, es el tomo 163. Cuando hablan ustedes de que esa tarjeta, la 1886, es recuperada en el dormitorio de Josep Belhaj en el piso de Molenbeek, dice usted que es una información que saca siempre de la policía belga. Es decir, usted no la deduce. Ustedes no la deducen. Pues ahora mismo no lo recuerdo. Si esto es deducción nuestra, que es el dormitorio de Josep Belhaj, o si nos lo dicen la policía belga. Bien. Mire, ustedes reflejan en el informe
al hilo de esa tarjeta, de la 1886, que el comprador fue Caterina Paquet, le suena todo este vehículo identificativo, ¿no? Caterina Paquet, con un domicilio que según ustedes no es real, nacida el 11 de marzo de 1921. Y hace ustedes esa correlación entre el 11 de marzo, la fecha obvia de los atentados, y 1921, la sura del Corán. Sí, Mi pregunta es, ¿cómo llegan ustedes a la conclusión, es decir, de dónde sacan ustedes la información para saber que el comprador de esa tarjeta dio esos datos y que esos datos son falsos? Esos datos constan, y de hecho creo recordar que, no sé si viene por aquí indicada la diligencia, esos datos nos los facilita la policía belga. Se lo facilita la policía belga. Sí, por supuesto. Pero ¿la policía belga se limita a facilitarles los datos o les dan a ustedes un informe en el que conste las diligencias de investigación que ellos han hecho? Señor letrado, por cuarta vez, solo usan el contenido de la comisión rogatoria, porque eso es lo primero que se le ha preguntado. Por lo tanto, si ya le he hecho esa precisión desde el principio, es que no tiene más. Perdón, señor. Por lo tanto, lo que hay en la comisión rogatoria, ustedes no hacen ninguna gestión fuera de la comisión rogatoria con la policía belga ni con las autoridades belgas. No. Ninguna gestión. O sea, ustedes se limitan a coger la comisión rogatoria, ¿cierto? Bien. Señor letrado. Sí, con su venia. Mire, ustedes dicen que esa tarjeta se compra el 19 de octubre del 2003. No digo yo, lo dice la policía belga. Es que Estamos en lo mismo, señor letrado. Es que está usted intentando refutar la comisión rogatoria a través de los aquí comparecientes y evidentemente eso no funciona así, porque no puede funcionar así. Bien, porque la comisión rogatoria viene de Bélgica, la credibilidad o no, la valoración que se haga de la misma es cuestión precisamente de la contradicción a la que será sometida por su calificación y posterior informe. Lo digo, O sea, señor, los datos de la comisión no son discutibles, puesto que los comparecientes reconocen que ellos no hacen ninguna gestión. Se limitan a tomar lo que les dan y de ahí hacer sus deducciones. voy a hacer otra pregunta. En el mismo sentido, pero a ver, Le estoy dejando mucho margen porque precisamente su cliente, todo el material básicamente viene de Bélgica, pero claro, lo que no podemos es a través de los comparecientes cuestionar los datos que nos dan los belgas, que se cuestionan de otra forma, claro. Sí, vamos a ver. Me voy a referir ahora al concepto ese que ustedes manejan en el informe de activación de tarjeta. Ustedes, de lo observado en la comisión rogatoria, de lo analizado, utilizan esos dos conceptos, compra y activación. Le pregunto, cuando ustedes hablan de la fecha del 19 de octubre del 2003, ¿se están refiriendo a esa fecha como la compra, fecha de compra de la tarjeta 1886 o como la fecha en la que se activa por primera vez? Estamos hablando de compra. De compra. Sí, creo que es compra, sí. Sí, porque de hecho, sí pone por objeto de registro, facilitó el comprador con fecha tal los siguientes datos, luego es a la hora de comprar esa tarjeta. De comprar. Miren, en las páginas 42 y 43 de su informe, folio 61-615 y el correlativo, hablan ustedes de que esa tarjeta, la 1886, se ha activado en 7 terminales distintos. Sí. Y hay una cosa que no entiendo a la hora de la activación. Es cuando oscilan las fechas de la activación. Es decir, por ejemplo, ustedes en una de las tarjetas dicen que fue activada en ese GSM entre los días 29 de noviembre y 5 de diciembre. Mi pregunta es, cuando ustedes afirman eso en el informe, ¿significa que la tarjeta estuvo viva en ese terminal durante esa época, exclusivamente? Bueno, esta información nos la aporta la policía belga también, pero Vale. He de decir que fue activada, quiere decir, una vez que se introduce la tarjeta en el terminal y se hace una llamada, eso quiere decir que fue activada. Joder, entre los días 29 de noviembre de 2003 y el 5 del 12 del 2003, quiere decir que no sé específicamente si estuvo todos esos días esa tarjeta ahí o si bien se introducía un día o a unas horas y se sacaba. Bien, con respecto, le pregunto esto porque ustedes también referencian ahí
que en el email, ese que acaba en 206.500, esa tarjeta SIM fue activada un día y a una hora concreta. ¿Significa eso que la persona que introdujo esa tarjeta en el terminal lo introdujo solo una vez y la sacó inmediatamente? O sea, el señor letrado, no son peritos en telefonía. Si es que se empeña usted en preguntar cosas que no son propias de los comparecientes. Bien, señor. Vamos a ver. De todas formas, todas esas preguntas con casi toda seguridad las podrá hacer esta tarde, aunque no son objeto de la pericial 36, ya que se supone que han hecho un informe sobre cómo funcionan las BTS, los emails, etcétera. A lo mejor le pueden contestar, pero estos señores no. Bien, ya voy terminando un par de cosas. Vamos a ver. En la página 44, 46 y 47 de su informe, me voy a referir ahora a un número de teléfono concreto, que es el 610, en la página 46, al final de todo, teléfono 610 33 0026. Mire, mi primera pregunta, ustedes dicen ahí que que ese teléfono se utiliza en el email del Nokia, que es del que era usuario mi patrocinado. Y ustedes deducen de eso que prueba que estuvo en España y se comunicó con Bouchard y Afalá. ¿Recuerdan ustedes esta conclusión? Sí, bueno, y aparte ese número de teléfono consta en la tarjeta de Mimón, consta bajo la anotación de Josep. Mire, ¿a ustedes les consta que Josep Velaz, en alguna de las 5 declaraciones que hizo en el proceso belga, reconociera que el 610-330026 era un número de teléfono suyo? Pues ahora mismo no lo recuerdo, creo. No lo sé, no lo recuerdo. No lo recuerda. ¿Le consta a usted, se lo digo porque creo que ustedes hacen mención a eso en su informe, ¿le consta a usted que esa tarjeta SIM, que además era una tarjeta española, la 610-330026, se encontrara en el registro de la Plaza Duques? Creo que no se encontraba, pero... No se encontró allí. Creo que no. Bien. Y al respecto de esto, miren, ¿cómo concluyen ustedes que ese número de teléfono se introdujo en el Nokia de mi patrocinado? Eso sí. Se activó allí, en ese móvil. Eso es una información que aporta la compañía, no es... O sea, yo no lo deduzco. Ellos, la telefonía de allí dicen qué número se ha activado, está en qué teléfono. No, yo no deduzco absolutamente nada. Es decir, ustedes esa información no la sacan de la información que mandan las autoridades belgas. Se lo digo porque es que en el análisis de en la comisión rogatoria aparece un análisis completo de ese terminal telefónico. Sí, Tomo sí. 212, Entonces, folios 82, 526. Claro, sí, eso es una información que nos aporta la policía belga. La policía belga. Sí. La policía belga lo deduce del análisis, me imagino, del terminal. Se lo digo porque es que en el análisis que se hace en ese tomo y en esos folios no aparece el 610-330026 por ningún sitio. Y se supone que ese es el análisis del GSM. Lo que quiero saber es, ¿ustedes de dónde sacan la información de que ese número se activa en ese Nokia? Que yo eso... Aquí. ¿De dónde sacamos esto? Pues no sé. Perdón, no sé si me han... Es que no he entendido bien. Lo que quiere usted saber es si esta información la aporta la policía belga o es nuestra. No, lo que quiero saber es de dónde sacan ustedes la información de que el 610, esa tarjeta 330026, se activa en el Nokia del que era usuario Josep Velaz. ¿Cómo sacan ustedes esa información? Y se lo he preguntado porque yo, analizando el análisis del GSM... No se lo GSM... repita porque ya la han oído. Perdón, señor.
No, si no, es para que puedan mirarlo. Yo creo que lo dio. Vamos a ver, como ponemos aquí en el informe, asimismo, una vez examinado el tráfico generado sobre estos teléfonos, se pudo comprobar que el terminal GSM desde el que se conectó el número tal se corresponde con el GSM Nokia de color gris, con número de email, este número de email que aparece aquí, y que este número de email fue reconocido por Josep Belhaj como de su propiedad. Entonces, la compañía afirma que este número, el terminado en 30026, está unido en el email correspondiente y que está reconocido, y de ahí que se llega a la conclusión, ¿no? Ya, pero ¿cómo llegan a esa conclusión? Si es lo que le están preguntando, pero ¿cómo se lo dan los belgas? Si dicen ustedes que se activó en Leganés y que es un... No, esto aparece, me parece que de aquí de la información de tráfico de llamadas que tenemos nosotros. Pues eso es lo que le lleva a preguntar. Efectivamente, sí. Dicen ustedes la información del tráfico de llamadas. Es decir, lo que ustedes saben es que ese número de teléfono llamó a otros. Pero lo que le pregunto es la activación, esa información de la activación y en qué terminal también se la da las compañías de teléfonos españolas. Vamos a ver, el tema de las activaciones en relación con el uso de los teléfonos se utiliza quizás en algunas ocasiones en un doble sentido. Por una parte, el técnico que se reconoce por parte de las compañías y que nos lo dan es cuando se hace la primera llamada, o sea, se introduce en un terminal y se hace la primera llamada y es la activación de la tarjeta. En relación con una de las preguntas que nos han dado aquí entre varias fechas, parece ser que lo que significa como consecuencia probablemente de una mala traducción en su momento es de que efectivamente estuvo introducido dentro de ese terminal y por lo tanto activo. Sí que las compañías te facilitan expresamente la fecha de activación de una tarjeta concreta. Y luego después, en las relaciones que se nos facilitan en un momento determinado de tráficos de llamadas, especialmente aquellas que están por localizaciones, nos aparece con el número de email en el que la tarjeta se ha usado. Es que es lo que entiendo que quiere decir, y lo que si nos pregunta exactamente si esto fue de la Comisión Rogatoria belga o del tráfico de teléfonos interno nuestro, parece ser que en función de lo que estamos leyendo aquí en la página 47 se deduce más que es de lo que nosotros vimos en el tráfico de llamados, en los datos que teníamos de tráfico de llamadas español, facilitado por las compañías españolas. Bien. Miren. Obra, tomo 212-82, folio 82-531, son dos preguntas sencillas. El análisis completo de la tarjeta que al parecer era de Mimoun Belhaj, del hermano de mi defendido. Por allí se habla de otra tarjeta, concretamente una acabada en 1908, que también ustedes atribuyen a Buduyana. En fin, consta todo eso en el informe. Mi pregunta concreta es, ¿ustedes analizaron al completo, me imagino que sí, la diligencia de esos teléfonos? ¿No les dijo nada el dato de que los dos teléfonos que ustedes atribuyen al tal Abu Duyana apareciesen también en el móvil de Mustafa Lounani? ¿Tuvieron en cuenta ese dato? De hecho, es la única vez que coinciden. ¿Tuvieron ustedes en cuenta ese dato a la hora de elaborar su informe? Ahora mismo no lo recuerdo, pero digo yo que lo tendríamos en cuenta, no puedo recordarlo. Mire, en esa diligencia, que se analizan todos los teléfonos que aparecían en esa SIM, en la 7621, propiedad, o que al parecer su usuario era Mimoun Belhaj, bueno, aparecen miles de datos y miles de nombres de compradores de otros tantos números. Exagerado, evidentemente no son miles. Mi pregunta es, si ustedes, además de comprobar, como comprobaron el tema de Caterina Paquet, comprobaron que todos esos que allí se mencionan también pertenecen a gente supuesta, las fechas de nacimiento que dan son supuestas, o de eso se apartaron. Es que yo eso no puedo comprobarlo, porque yo lo que aporto aquí es basándome en la información, en la documentación que me facilita la policía belga. Yo no sé si ellos no me facilitan la información sobre quién compró una determinada tarjeta, yo no puedo saberlo.
Vale, ya por último, y con esto termino mi interrogatorio. Miren, en la página 30 de su informe, folio 61.603, tomo 163, mencionan ustedes que Mustafa Lounani tenía una revista de cómo fabricar bombas con móviles. Sí, consta. Mire, ¿sabe usted dónde se encontró esa revista? Bueno, ¿En qué domicilio? Si lee usted el apartado anterior, pone concretamente la autoridad judicial competente en Bélgica, el juez de instrucción ante el juzgado de primera instancia de Bruselas, Fransen, fundamentó su petición en los siguientes indicios, es decir, estos son los indicios en los que basan la comisión rogatoria. Yo no sé si esto ni he tenido acceso a esta documentación. Aquí se incluye porque son los fundamentos en los que ellos piden, para pedir la comisión rogatoria aquí a España, la fundamentan en esos datos o en esos documentos. Claro, lo que le pregunto es si usted sabe si esa revista se interviene en el domicilio de la Plaza Duqués, que es cuando acaba de detienen a Mustafa contestar Lounani. que no, que ellos no hacen nada, señor letrado. Señoría, ya con esto termino. Mire, en la página 207, perdón, en el tomo 207, en el folio 80.921, obra una declaración que realiza Mustafa Lounani. Me imagino que ustedes habrán leído esa diligencia. Y se le pregunta y dice, los documentos... Bueno, vamos a partir de esa base. ¿Han leído ustedes esa diligencia, la declaración de Lounani? Dependiendo de la fecha en que fuera. Pues se lo vamos a decir ahora mismo. Es el 80.921, ¿verdad? Sí, simplemente la exacta. Pues no. 80.921, tomo 207. No, 80.921 desde luego no, porque es un listado de teléfonos. Señoría, creo que está recogido en ese folio. Al parecer se comenta ahí que aparecen unos documentos en la calle Anderlecht. Es el 22, 80.922. Perdóneme, señoría. Unos documentos en la calle Anderlecht 146 que se refieren a la revista electrónica y de ocio o 36 de mayo del 2002. En cualquier caso, ¿qué es lo que quiere saber? Si la han tenido en Si cuenta. esa es, cuando ustedes se refieren, allá cuando en la documentación intervenía Mustafa Lounani de una revista, se están refiriendo a esa revista encontrada en la calle Anderlecht. 3 montajes completos pilotados por un teléfono móvil. Es que le vuelvo a repetir, que es que estos son, esto es una transcripción de la solicitud de la autoridad judicial belga a la española. Es que, simplemente. No tengo más preguntas, muchas gracias. ¿Alguna más? Después del receso, 30 minutos de descanso.